Hay historias en Internet que parecen inventadas desde la primera línea. Y hay otras que no se sienten como ficción, sino como advertencias. Cotoribaco es una de ellas. No habla de un fantasma que te observa. No habla de una criatura que aparece en la oscuridad. Habla de un objeto pequeño, silencioso, olvidado en un lugar donde nadie mira más de una vez. La llaman la caja del pajarito. Y en los foros japoneses, se repite siempre la misma frase. Si la encontrás, ya es demasiado tarde. Cotoribaco no persigue personas. No se mueve. No hace ruido. Simplemente espera. Esperó décadas, según la historia. Guardada en un depósito rural, cubierta de polvo, mezclada entre cosas que ya no importaban. Hasta que alguien decidió limpiar, ordenar, abrir lo que había sido cerrado antes de tiempo. Cuando apareció en Internet, nadie sabía exactamente qué era. Solo que se trataba de una caja de madera extrañamente pesada, armada como un rompecabezas sin cerradura visible. Un objeto que no parecía peligroso, pero que tampoco parecía normal. Lo inquietante no fue lo que había dentro. Fue lo que empezó a pasar después, porque según el relato, la Cotoribaco no castiga a quien la abre. Castiga a su linaje, a su apellido, a personas que ni siquiera habían nacido cuando todo comenzó. Esta no es una historia sobre curiosidad. Es una historia sobre herencia. Sobre culpas que no se pueden devolver. Y sobre cosas que nunca debieron ser creadas. Hoy vamos a contar qué es la Cotoribaco, de dónde surge esta leyenda, y por qué incluso dentro del terror japonés es considerada una de las historias más crueles que aparecieron en Internet. Porque algunas maldiciones no necesitan perseguirte. Solo necesitan que seas parte de la familia equivocada. La historia de la Cotoribaco no nace en un templo, ni en un libro antiguo, ni en un archivo oficial. Nace en Internet, más precisamente, en un foro anónimo japonés a mediados de los años 2000, donde miles de usuarios escribían sin nombre, sin rostro y sin intención de dejar registro. Ahí aparece el relato. Un usuario cuenta que su familia está limpiando un viejo depósito rural, una construcción secundaria que llevaba décadas cerrada. No era un lugar importante, nadie entraba ahí salvo para acumular cosas que ya no servían. Herramientas oxidadas, muebles rotos, cajas olvidadas. Y en medio de todo eso, aparece una caja que nadie recuerda haber guardado. Es pequeña, de madera oscura y extrañamente pesada para su tamaño. No tiene cerradura, ni bisagras visibles. Está armada como un rompecabezas de encastres precisos, como si hubiera sido diseñada para no abrirse por accidente. El usuario aclara algo que llama la atención de inmediato. La caja no parece vieja, pero tampoco nueva. Parece fuera de lugar. Después de varios intentos, logra abrirla. Dentro encuentra pequeños envoltorios prolijamente acomodados. No hay símbolos, ni papeles, ni explicaciones. Solo piezas envueltas con un cuidado inquietante. En ese momento no entiende qué está viendo, pero siente que no debería haber abierto la caja. Buscando respuestas, decide consultar a un anciano del pueblo. Apenas el hombre ve el objeto, reacciona de inmediato. Le pide que la cierre, que no la vuelva a abrir, que no haga preguntas. Y cuando entiende que ya es tarde, empieza a contar una historia que nadie quería recordar. Décadas atrás, esa región había estado bajo el control de un clan poderoso. Los abusos eran constantes, y no había forma de enfrentarlos directamente. La aldea, acorralada y sin opciones, tomó una decisión extrema. Crear una maldición que no atacara de frente, sino que castigara a lo largo del tiempo. No buscaban venganza inmediata. Buscaban permanencia. La Cotoribaco fue creada como un castigo hereditario. No estaba destinada a una persona específica, sino a toda la descendencia masculina del clan responsable. Su función era simple y cruel. Mientras la caja existiera, ninguna mujer ni ningún niño ligado a ese linaje podría sobrevivir. El daño se repetiría generación tras generación. Las piezas dentro de la caja formaban parte del ritual final. Elementos humanos utilizados para sellar la maldición. Una vez completada, la caja debía cerrarse y ocultarse. No destruirse. No purificarse. Porque según la creencia, destruirla solo empeoraría las cosas. Cuando el anciano termina de hablar, le dice algo más al usuario. La caja no debía ser encontrada. Y ahora que lo fue, el castigo ya no está dormido. Después de escuchar la historia del anciano,
El usuario vuelve a su casa con la caja cerrada. No la destruye, no la entrega. No sabe qué hacer con ella. Solo la guarda, intentando convencerse de que todo es una superstición vieja, una explicación exagerada para un objeto raro. Pero algo ya cambió. En los días siguientes empieza a notar pequeños detalles que, tomados por separado, no significan nada. Una discusión sin motivo. Un malestar persistente. Una sensación constante de incomodidad, como si la casa ya no fuera exactamente la misma. El usuario escribe en el foro diciendo que no puede dormir bien, que sueña con la caja cerrándose sola, una y otra vez, como si alguien estuviera completando el rompecabezas desde adentro. Poco después, empiezan los sucesos que ya no se pueden ignorar. Una mujer cercana a su familia enferma de forma repentina. Los médicos no encuentran una causa clara. Luego otra. En paralelo, un embarazo se interrumpe sin explicación. El usuario no acusa directamente a la caja, pero lo escribe todo, como si necesitara dejar registro, como si temiera olvidar. Otros usuarios del foro reaccionan de inmediato. Algunos reconocen el nombre Kotoribako. Otros dicen haber escuchado versiones similares. La mayoría coincide en lo mismo. No intentes romperla, no intentes quemarla, no intentes desarmarla. En la tradición japonesa, los objetos que concentran rencor no desaparecen cuando se destruyen. Se liberan. La caja no es el origen del castigo. Especulando, advirtiendo, discutiendo si la historia era real o una invención demasiado bien construida. Pero incluso quienes dudan coinciden en algo. La Kotoribako funciona porque no necesita ser creída. Funciona porque toca un miedo más profundo que cualquier aparición. El miedo a pagar por algo que no hiciste. El miedo a heredar una culpa imposible de devolver. Es el contenedor. El usuario empieza a describir una sensación constante de vigilancia. No una presencia visible, sino la certeza de que algo está atento. Como si la maldición supiera que fue encontrada. Como si hubiera pasado de un estado latente a uno activo. A medida que los días avanzan, los mensajes se vuelven más cortos. Más erráticos. Habla de discusiones familiares, de miedo, de la sensación de que la historia del anciano no era un relato simbólico, sino una advertencia literal. En uno de sus últimos mensajes escribe que la caja se siente más pesada que antes, aunque no fue abierta de nuevo. En el folclore japonés existe la idea de que ciertos objetos pueden absorber emociones humanas extremas. Ira, dolor, deseo de venganza. Cuando eso ocurre, dejan de ser simples cosas. Se convierten en extensiones de una decisión tomada hace mucho tiempo. La Kotoribako no actúa por voluntad propia. Ejecuta. No elige víctimas. Sigue reglas. Eso es lo que la vuelve tan perturbadora. No hay negociación posible. No hay arrepentimiento que sirva. El castigo no responde a quién sos, sino a de dónde venís. A un apellido. A una línea de sangre marcada mucho antes de que existieras. Los últimos mensajes del usuario ya no describen hechos concretos. Describe miedo. Describe culpa. Describe la sensación de que la caja no debería haber sido encontrada nunca. Y después, silencio. El hilo queda inconcluso. Nadie vuelve a responder desde esa cuenta. No hay explicación oficial. No hay cierre. Solo un foro lleno de usuarios. La historia de la Kotoribako no tiene un final claro. No hay confirmaciones. No hay documentos. No hay una última respuesta que cierre todo. Solo queda el silencio del foro, y una caja cuyo destino nadie puede asegurar. Algunos dicen que fue entregada a un templo, donde permanece sellada, lejos de cualquier familia. Otros creen que nunca volvió a cerrarse del todo. Y también están los que piensan que sigue guardada en algún depósito olvidado, esperando que alguien vuelva a limpiar lo que no debería tocarse. Pero lo importante no es si la caja existe o no. Lo inquietante es la idea que deja atrás. En el terror japonés, el castigo no siempre es inmediato ni visible. A veces es paciente. A veces se transmite. A veces no tiene nada que ver con tus decisiones, sino con las de quienes vinieron antes. La Kotoribako no necesita moverse ni mostrarse. Funciona porque representa algo imposible de evitar. La herencia de una culpa que no se puede devolver. No persigue personas. Persigue linajes, y quizás por eso esta historia sigue viva en Internet. Porque no habla de monstruos externos, sino de algo mucho más incómodo. La idea de que hay cosas que no se pueden romper, quemar ni borrar. Solo esconder, y esperar que nadie las vuelva a encontrar. Así que si alguna vez, revisando un lugar olvidado,
Encontrás una caja de madera demasiado pesada para estar vacía. No intentes abrirla. No intentes entenderla. Porque algunas maldiciones no quieren ser explicadas. Quieren continuar. No olvides suscribirte y activar la campana. Aquí no solo contamos historias, honramos a quienes ya no tienen voz. Nos vemos en el próximo misterio.